grabación. Listo. Damos la bienvenida a las chicas que nos acompañan presencialmente, bueno, aquí en este momento en Zoom, y también hay quienes van a ver la grabación. El día de hoy estaremos viendo la herida de humillación. Y bueno, como muchas heridas, la herida de humillación se va configurando en la infancia. Y esta herida especialmente se configura cuando la niña aprende que su cuerpo, su emoción, sus necesidades o sus deseos son excesivos, inapropiados o vergonzosos. Tal cual como lo dice la herida, pues sí hay una cierta humillación en ese tiempo. Pero lo característico también es que no pasa de manera directa la mayoría de veces. Muchas gracias por avisar, mire, no te preocupes, con cuidado. Buen regreso. Bueno, les decía, lo que pasa es que la mayoría de veces esta humillación no sucede de manera directa. Por eso muchas seguimos con esta herida y no lo sabemos. Esta herida se ve de manera muy indirecta porque llega a surgir por ciertos insultos que no son tan fáciles de identificar o a veces también se forma a través de control, invasión, de límites personales de cualquier tipo, vergüenza sutil o una desvalorización constante. De manera constante se estaba desvalorizando a la niña, quién era, lo que ella necesitaba, lo que ella deseaba, lo que ella quería. Todo eso se vive en una dinámica donde no solo no es importante, sino que además es hasta inapropiado, está mal. Y bueno, ¿cómo se experimenta esto o cuál es la experiencia interna de la persona? Y es que la humillación se instala como una experiencia de desvalorización. Yo sé que suena a humillación y diríamos como, bueno, no sé, pero he escuchado a varias personas decir, es que no me humillaron en lo que yo recuerde. Y bueno, puede que tal cual la palabra humillación, no, pero esa herida es una experiencia de desvalorización. Como si hubiera algo defectuoso que debe ser ocultado, que va relacionado con lo que habíamos hablado de la chica buena, la cual así está, se tiene que adaptar, se tiene que limitar. ¿Por qué? Para ser buena, para que se porte bien, para que los demás la quieran. En esa herida sucede algo muy similar. Y por eso la persona suele crecer con una mezcla de ciertas emociones. La vergüenza por lo que ella es, la culpa por sus necesidades y siempre con mucho autocontrol. Pero no un autocontrol consciente, el que diríamos que es de una persona madura, sino más bien un autocontrol en el no se puede exceder, no se puede pasar, no puede pedir demasiado, no puede necesitar demasiado, no puede desear demasiado, porque eso está mal. En esta herida, el dolor no es solo por lo vivido. Puede ser que sea por lo vivido, bueno, que hay una parte de dolor por lo vivido, sí, pero no lo es todo, sino por la conclusión que se volvió identidad. Ya se empieza a pensar, hay algo mal en mí. Porque, recordemos, en la experiencia infantil no existe la capacidad para poder repartir culpas, por así decirlo, para ponerlo en términos sencillos. En la experiencia infantil, todo lo doloroso, disfuncional, molesto, tiene que ver conmigo. Es decir, la gente me rechaza porque yo tengo algo mal. El infante no tiene la capacidad, como ahora nosotros, de hacer este análisis de no. La persona de lo que es, la persona es responsable de sí misma. No hay esa capacidad. Por lo tanto, todo se lo adjudica. También, otra de las creencias instauradas es no debería necesitar. Yo debería estar al 100, no necesitar de nada ni de nadie. Y también el no tener derecho a disfrutar. De hecho, de aquí viene gran parte de las ocasiones donde tenemos esto en nuestra vida diaria, de es que no puedo disfrutar, es que no puedo descansar.
sin estarme torturando por no ser súper productiva, sin estarme torturando de que quizás no lo merezco, que debería estar haciendo algo por los demás, que no me debería de atender tanto a mí, que no debería de tomarme más tiempo para mí. Esta culpa que viene por un cierto, porque de hecho sí se llega a pensar o así se llega a sentir egocentrismo cuando no lo es, viene también de aquí. Esta es la raíz, una herida de humillación. No debería de ponerme a mí como una prioridad, no debe atenderme. Pero, aunque esa es nuestra conducta actual, hemos de llegar a la raíz y hemos de observar quién dice, ¿por qué pienso eso? Y les digo, la gran mayoría de veces proviene de la visión distorsionada que tenemos en nosotras mismas. Según Liz Borbeo, la herida de humillación se origina cuando la niña vive experiencias repetidas en las que su cuerpo, su disfrute, su expresión o sus necesidades son controladas, avergonzadas o invalidadas. Va de nuevo, la humillación no se limita a la burla explícita. También se puede dar cuando la niña percibe molestar a los demás cuando ella necesita, un decir, que ella esté buscando que alguien le pueda ayudar a suplir una necesidad y que la respuesta inmediata sea así para allá, siempre necesitas algo, no todos te van a poder ayudar. Básicamente que de manera directa e indirecta, con caras, con gestos, con palabras, le hagan sentir a la niña que no puede necesitar algo porque los demás se molestan. Es demasiado al expresarse esto de es que es una persona muy intensa o es una persona, o más bien una mujer, que aquí viene como todos estos tabús también, de es que siente mucho, es que es muy dramática. Entonces, imagínense, si a una a la fecha le cala ese tipo de cosas, a una niña, es mucho más, porque entonces en su cerebro se instaura el es demasiado. Efectivamente, siento demasiado y no debería. Y por eso se reprime para poder ser aceptada. Desde esta herida, la persona desarrolla una vergüenza muy profunda hacia sí misma. Ese es el tema, de hecho, como ya habíamos hablado en las demás heridas, la gran mayoría de ocasiones, estas heridas de la infancia se empiezan a trasladar en dinámicas propias, con una misma. Es decir, ya no vivo humillación quizás de parte de otra persona, pero yo sí siento vergüenza por mí. Pero yo sí no estoy cómoda conmigo, pero yo sí me apeno de mí. Y vivo de manera paulatina una autohumillación, porque al final en la vida adulta ya nos terminamos humillando a nosotras mismas. Esto para protegerse, porque se aprende a castigar, limitar o sacrificarse antes de que otros lo hagan. Yo me castigo antes de que alguien más. Yo me limito antes de que alguien más me limite. Yo me sacrifico antes de que alguien piense que siento demasiado o necesito demasiado. También, según Ana María Orihuela, la herida de humillación deja una marca directa en la identidad relacional. La manera en la que yo me vinculo con las personas está permeada justamente de la herida de humillación. Ya no es solo la herida de humillación que a mí me provoca tener adelante. Adelante. Un segundín. Muchas gracias. Vale. Listo. Muchas gracias. Bueno, les decía, ya no es solamente que a mí me provoca, yo en mi relación conmigo vivo en constante autohumillación y vergüenza de mí, sino que lo voy a trasladar también a mis relaciones interpersonales. También ahí voy a aprender que mi existencia genera incomodidad y más profundo, para que yo pueda llegar a ser amada, para que yo pueda llegar a ser aceptada, para que yo pueda llegar a ser incluida, me debo de minimizar. No pedir mucho, no sentir mucho, más bien lo contrario, dar mucho, sacrificarme, sobrepasarme a mí, mis límites y mis necesidades.
o bien hacerse responsable por el bienestar emocional de otros. Quizás aprendimos a través de esta herida de humillación que no éramos lo suficientemente valiosas de manera intrínseca, para poder ser amadas, o mínimo no humilladas o no invalidadas. Por lo tanto, al hacernos responsable del bienestar emocional del otro, es como si a nosotras mismas también un cierto permiso, dignidad, así tal cual. Nosotras nos dejamos de percibir dignas y el mensaje interno es, no merezco tanto, no merezco no sacrificarme, no merezco descansar, no merezco poner límites. A pesar de que muy probablemente no es que nos levantemos por la mañana y estemos pensando esto, pues a veces nuestra conducta sí refleja esa creencia. La herida de humillación se caracteriza porque se reduce para poder pertenecer y se castiga para no ser humillada. Como les decía que la herida de humillación no se forma únicamente por experiencias ni aisladas ni directas, sino por mensajes repetidos. No es creencia, me va a llevar a tener una creencia totalitaria, a considerar eso verdad de mí y del mundo. Aguantar, incluso cuando algo duele o incomoda. Esos son como los efectos que tiene esta dinámica. Aprendimos que, pues, ya no digo nada, ¿no? Me lo puedo guardar, me lo puedo callar, por algo de cabeza, callar para no molestar, no incomodar o no exagerar. Obedecer aun cuando el límite propio es traspasado. Por eso, esta herida también tiene mucho que ver con el síndrome de la chica buena. Porque puede pasarse, la que más pasa por encima de ella, vaya la redundancia, es ella. La persona que más la humilla es ella misma. Hacerse fuerte demasiado pronto, renunciando a la necesidad de cuidado. Y actualmente podemos estar viviendo desde ahí, pensando indirectamente, no merezco cuidado. Por eso sí puedo aguantar, por eso sí puedo callar, por eso sí puedo someter al 100% aunque eso me haga daño. Ojo, no les digo como el otro lado, hay que exagerar y hay que hablar por hablar, sino más bien la esencia de estas conductas no es ni que es precavido, ni que es prudente, ni que es sensata, nada de eso. Más bien le tiene mucho miedo, y con justa razón por la dinámica familiar, a poder ser humillada nuevamente. Cuando estas consignas se sostienen en el tiempo, la niña aprende que su valor está condicionado, no a ser, sino a adaptarse. Por eso nos vemos envueltas en tantas situaciones donde requiere que nos adaptemos, porque si no, no sobrevivimos. Y por eso les decía, la herida de humillación no solo lastima la autoestima, sino que deforma el sentido de dignidad. Yo ya no soy digna. Por aquí soy yo la soy. Yo ya no lo soy. La dignidad deja de ser un derecho. De hecho, por eso es la razón de, en este tiempo, poder insistir en que somos vestidas de fuerza y dignidad, porque siendo sincera, hemos vivido mucho tiempo desde la indignidad, desde nosotras tener esa visión de nosotras mismas, y que nos duela tanto cuando en una relación interpersonal, situación o dinámica familiar se recuerda o se realza este sentir con las conductas que permitimos, con los tratos, con las situaciones en las que nos ponemos, con los sacrificios que hacemos, con las cargas que cargamos. Vaya la redundancia otra vez. Y les digo, y se convierte entonces la dignidad en algo que debe ganarse a través del sacrificio, el silencio
o la autosupresión. Usualmente, la idea de humillación deja a una persona por afuera, la ven así, muy prudente, entre comillas, muy apacible, muy adaptable, muy flexible, muy sumisa hasta cierto punto. Son cualidades que podemos desarrollar, pues quizás sí, en cierta medida, pero no vivir de ese lugar. Y bueno, ¿cómo se forma la idea de humillación? De acuerdo a las autoras que hemos estado revisando, es en los primeros años de vida, del primer año al tercero, más o menos. Este sí se forma con las dos figuras de amor. Con mamá y con papá se forma esta herida. Y cuando la niña está formando la percepción de su cuerpo, sus necesidades y su derecho a expresarse dentro del vínculo, porque recordemos la etapa de infancia y porque es tan importante, bueno, porque son tan importantes los tutores, es porque ellos muestran cómo es el mundo. Importante, eh, la figura materna para nosotras nos muestra lo que significa ser mujer y lo que significa ser mujer y lo que significa relacionarnos con las mujeres. Nuestro papá, en este caso, para nosotras nos muestra lo que es un hombre y cómo podríamos llegar a ser amadas. Por eso, les digo, se ve con los dos esterías de humillación en diferentes esferas. ¿Por qué se formaría esta herida? Porque en esta etapa la niña necesita algo esencial, digo todo, pero más en esta etapa. Respeto, límites emocionales, mentales, físicos, validación de su expresión, contención sin vergüenza y acompañamiento que no invalida y que no traspasa. Les digo, no se trata solo de humillación explícita, porque diríamos como, pues que ya sepan, no vivió una humillación explícita, no hay necesidad de eso, sino también esas humillaciones más sutiles. Adultos que cuidan pero controlan, es una forma de humillación. Que están presentes, pero que corrigen desde la vergüenza, también es una humillación, desde la crítica, desde la comparación, que educan pero no reconocen la dignidad ni la individualidad del infante. Eso también es una forma de humillación. Aquí, digo, ya saben, las técnicas comparativas, tenemos el contexto vivido y también cómo lo interpreta el cerebro infantil. Cuando vivimos control constante sobre el cuerpo, la conducta o la expresión, como comer, por ejemplo, no comas tanto. Y digo, sí se necesitan límites, pero cuando realmente es control, cuando, no lo sé, por ejemplo, no comas tanto, y no porque no sea sano, sino porque te vas a poner gorda. No lo sé, es un ejemplo. Porque te ves mal, porque eso solo lo hace un hombre. No sé, cosas como ese tipo no tienen el objetivo de un límite funcional, más bien del control. Y ese es el que el paso del tiempo sí termina lastimando, porque hay un control en cómo hablar, lo cual si se dan cuenta pasa, porque en el libro que les compartía del síndrome de chica buena, en la parte social es una que se nos menciona. Si una niña, hasta cómo se siente, y aunque no tenga, no traiga puesto vestido, no te sientes así porque así se sienten los niños. No hagas esto porque eso hacen los hombres. Y no necesariamente porque eso sea malo o disfuncional o le haga daño a alguien, sino porque a veces crecemos con ese control excesivo. Y el cerebro infantil lo piensa como mi cuerpo y mi forma de ser están mal. Lo que está mal soy yo. Si yo me comportara mejor, si yo me reprimiera más, me amarían. Si yo no fuera tan intensa, todo estaría bien. Uso de la vergüenza como corrección. Esto con que al vivir en un hogar con una dinámica incisiva, comentarios sarcásticos, burla, ironía, ridiculización, perdón, comparaciones. ¿Qué hay en el cerebro infantil con esto? Hay algo vergonzoso en mí. Aquí no, es la gente me avergüenza porque la gente, no sé, es disfuncional. Aquí el pensamiento es, la gente me avergüenza
porque yo cargo vergüenza. Invasión de límites emocionales o físicos sin permiso ni respeto. Digo, yo sé que es más fácil identificar los límites físicos, es cuando hubo algún abuso, pero también los límites emocionales, cuando se le invalidó o no se le escuchó. Todas estas invasiones instauran, no tengo derecho a decir que no, tengo que decir que sí. Se ve mucho en la vida adulta. Sigo teniendo que decir que sí. Invalidación, les digo, esas de emociones. No exageres, no es para tanto, no llores, no seas dramática. Instaura sentirse incorrecto. La exigencia de madurez temprana, por alguna razón, hasta por la enfermedad, ausencia de alguno de los tutores, crisis con los hermanos, aún así genera esta disfunción. En él, aguántate, sé fuerte, no seas débil. Se genera un no puedo necesitar. Responsabilizar a la niña del bienestar del adulto, de cualquier tipo. Ella empieza a considerar que ella es una carga, porque nadie la puede atender a ella y más bien le generan estas cargas, pero ella se ve a sí misma con no puedo ser. No me puedo hacer responsable de los demás, pero nadie se puede hacer responsable de mí. Amor condicionado a obediencia, sacrificio o buen comportamiento. ¿Qué quiere decir? Para que me quieran, tengo que disminuirme. Para que me aprecien, no puedo ser quien soy. Falta de contención ante errores, castigo o humillación en lugar de acompañamiento. Cualquier tipo de error que se instaura, equivocarme me hace indigna. Y por eso podemos ser tan perfeccionistas. No me debo de equivocar, porque si me equivoco, soy indigna. Entonces empieza a tener todo un peso mayor, porque ya no es solo lo que hacemos, sino todo lo que hay detrás de lo que estamos haciendo. Algunas de las frases comunes de esta herida, por ejemplo, así no vas a gustar, así no te van a querer. Que si se dan cuenta es muy hacia el lado exterior. No se le presta atención al mundo interior de la niña, de qué necesita. Y más bien es si eres o si haces esto, no te vas a adaptar al entorno. Es intensa. Las niñas buenas no hacen eso. No exageres. Tienes que entender. Mira cómo se comportan los demás. Compórtate, así nada más. Deberías agradecer. Aprende a adaptar. Eso no se dice. Y ojo, no me estoy refiriendo a que los niños no requieran límites, pero todo esto no se hace en pro de la funcionalidad, sino más bien se genera a partir del control y de la falta de capacidad para ver que el niño, aunque es un niño o una niña, también es una persona. Apenas vi un video, les comparto. La verdad es que no tengo video, no lo guardé, pero si lo encuentro se los busco. Y justamente era una mesa, por ejemplo, de adultos. Y a una de las adultas le dicen, hey, acábate todo, si no, no te levantes de la mesa. Pero están entre puros adultos. Después, a un niño le cae un vaso de agua y le dicen, es que eres muy torpe, eres esto, eres aquello. Se los resumo. Pasan varias escenas que se ve mucho con los niños, pero ahora pasan con adultos. Y la pregunta al final era, ¿se nos hace raro porque son adultos? Porque así no la harían a un adulto, donde respetan la individualidad, donde se respetan las necesidades, pero sí se da el derecho a hablarle así a un niño. ¿Por qué? Por el hecho de ser más pequeño. Como habíamos hablado, cada herida tiene repercusiones neurobiológicas. O sea, no es solamente que nos estemos siendo humilladas, sino que realmente se genera este cambio en el cerebro y es importante también tomarlo en cuenta para poderlo sanar.
Ojo con esto. La herida de humillación, les digo, no se limita a esta experiencia emocional de asiento, sino que deja huellas directas en el sistema nervioso, en los circuitos relacionados con la vergüenza, el autocontrol y la regulación emocional. La niña aún no puede comprender ni defenderse a esa edad, por lo que el cuerpo registra la experiencia como una amenaza relacional y activa las respuestas de supervivencia. Por eso se lleve con activación crónica del sistema de vergüenza. Las experiencias repetidas de humillación, las experiencias repetidas de humillación activan continuamente los circuitos cerebrales asociados a la masa social. Es decir, ella se va a estar sintiendo alerta ante cualquier imprevisto social. Si me rechazan, si se burlan, si me exponen. Por eso esto de la persona saluda siempre con 4 As en su mensaje. Ahora le puso 3. Probablemente ya me está rechazando. Pasé al lado de unas personas y se empezaron a reír. ¿Seguro? Es de mí. La exposición. Seguro alguien va a contar un secreto mío. El estar de manera constante en esta hipervigilancia de sí. Sí, va a pasar. Sí, me van a dejar. Más bien, sí, me van a humillar. Sí, me van a rechazar. Porque el cerebro aprende a estar hiper alerta frente a la mirada del otro. Allí importa más lo que me vea el otro, lo que piensa el otro, que yo. Como si siempre existiera el riesgo de ser juzgada o ridiculizada. Y eso se manifiesta en nuestra vida adulta como ansiedad social. No que me limite a convivir, pero que estoy conviviendo y realmente siento que de constante puedo estar siendo juzgada o me van a ridiculizar. Miedo a exponerse, autocensura, mejor no lo digo, no, para que cuente este chiste, no, mejor me lo guardo. Y autocrítica severa, ¿sí? O sea, seguramente la persona me dijo esto y yo venía súper mal vestida. O sea, el problema siempre soy yo. No tiene ninguna responsabilidad del otro. Hipercontrol y rigidez del sistema nervioso también. Para evitar volver ser humillada, el sistema nervioso desarrolla estrategias de control excesivo. La persona aprende a vigilar su conducta. Nada sale de mis manos. Bueno, no porque yo sea muy consciente, sino porque yo me tengo básicamente atada, porque yo me controlo, para que no salga de el parámetro bueno, para que mi imagen aparente, o no más bien, no aparente, sino más bien se gane la dignidad de los demás. Controla su expresión emocional, inhibe impulsos y necesidades. Es decir, se quiere mantener en el lado de en el que se reprime todo, no importa lo que siento, lo que pienso, lo que necesito. Y eso, al paso del tiempo, pues sí acaba haciendo daño. Nos acaba desconectando de nosotras mismas. Y esto se traduce en dificultad para relajarnos, mantenerse en disfrute. A veces no tenemos ni siquiera nada en nuestra semana que disfrutemos. Tolerancia a la espontaneidad. No, no somos nada espontáneas. No puedo, nada se puede salir de control. Nada se puede salir de lo que estaba fríamente calculado. El cuerpo permanece en un estado de tensión funcional. O sea, de que funciona, no de que sea sano. Incluso en contextos seguros. Sigue estando hiper vigilante. También se da la desconexión cuerpo-emoción de la que hemos hablado, y es que cuando el cuerpo ha sido un lugar de vergüenza o control, el cerebro aprende que sentir peligros. Para protegerse entonces, genera una desconexión parcial entre sensaciones corporales, emociones y conciencia. Es decir, no sé bien qué siento. No estoy segura, por ejemplo, si quisiera yo ubicar en qué parte de mi cuerpo siento la emoción, no puedo. O la respuesta inmediata es ¿dónde sientes enojo? ¿Dónde sientes tristeza o felicidad? En el cerebro.
Estamos desconectados. Necesito. ¿Hay algo normal? ¿Hay algo normal? Anormal, dije. No tenemos ni idea, porque ni siquiera a veces podemos ser percibidas. Esto pues se observa como dificultad para identificar hambre. Ni siquiera sé si tengo hambre o es antojo. Cansancio excesivo o falta de disfrute. Aquí le puse de disfrute, pero era falta de disfrute. Somatizaciones. Ya no supe si fue enfermedad o fue algo emocional, ni idea. Y esta desconexión con las propias emociones. No sé qué siento. Quisiera que iba en modo neutro. También hay una alteración de los circuitos del placer y la recompensa. La humillación temprana interfiere con la asociación natural entre placer y seguridad. El sistema nervioso va aprendiendo que disfrutar, desear relajarse, puede traer consecuencias negativas. Vergüenza, castigo o rechazo. No puedes disfrutar de nada. Siempre necesito estar viviendo bajo presión, a las prisas, estresada, ansiosa. Rara es la ocasión que disfruto algo. Rara es la ocasión, hasta eso, que disfruto lo que como. Y no porque no coma lo que quiera, sino porque luego ni me sabe. O sea, no estoy conectada con el poder disfrutar. Y por último, la internalización del autocastigo. Con el tiempo, la voz humillante externa se transforma en una voz interna reguladora, sostenida por redes neuronales de hábito. Es decir, el cerebro ya no necesita del exterior para que me controlen, o para que me invaliden o me castiguen. Ya de eso me encargo yo. Eso lo hago para mí. Porque siento que si yo me controlo, yo me invalido o yo me castigo, me voy a mantener a hacerlo. Importante, la humillación deja de venir de afuera y se va convirtiendo en mecanismo interno de regulación. Cómo no disfruto, cómo estoy desconectada, cómo estoy ansiosa, cómo estoy en mi modo controlador. ¿Cómo me regulo si no puedo disfrutar? ¿Cómo me regulo si no me puedo escuchar? ¿Cómo me regulo si no puedo descansar? Me regulo humillándome. A pesar de que suene raro, sí pasa. Me regulo humillándome. Me regulo sacrificándome. Al final, todo lo que estoy cargando es más sencillo cargarlo que intentar regularlo de otra manera. Porque eso sí, no. Importante en las relaciones amorosas. Permanezco bueno, para poder identificar un poco más la herida. En las relaciones amorosas, permanecemos en relaciones donde nos minimizamos o nos sacrificamos para no incomodar. No pasa nada lo que el otro quiera dar, lo que el otro quiera y pueda dar, es bueno. Yo no pediría nada, yo no pondría ningún límite, ya con lo que caiga. Y no me refiero a la persona, sino más bien, pues, lo que es de la buena voluntad de la persona aportar, sumar. Me cuesta expresar necesidades por miedo a ser vista como exagerada o demandante. Normalizo el malestar emocional y justifico actitudes que me hieren. Siento vergüenza al recibir cuidado, atención o afecto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al final también se ven en las relaciones amorosas, en la manera en la que nos vinculamos con el sexo opuesto, también puede estar cargada de todo este lado de humillación. De no merezco, o sea, básicamente me están haciendo un favor. Y no por el el favor lo hago yo, sino más bien, no me pongo a la par de la persona. La persona está arriba y yo estoy abajo. No estamos en el mismo lugar. En el trabajo o escuela, me sobreesfuerzo para merecer reconocimiento o permanencia. Me cuesta poner límites por miedo a quedar mal o parecer incompetente. Mejor me adapto. No una, todas las veces necesarias. Minimizo mis capacidades y dudo de mi valor profesional. Vivo el error como algo vergonzoso.
no como parte del aprendizaje. No tengo la capacidad de poderme ver digna aún equivocándome, porque me equivoco y me ataco. Desde la salud mental y emocional, vivo con una sensación constante de vergüenza o también de insuficiencia. Pareciera que nunca es suficiente, o más bien, nunca soy suficiente. Me autocritico con dureza y minimizo mis logros. Es muy difícil que yo me reconozca algo, siendo culpable de descansar, disfrutar o hasta priorizarme. No debería. Me cuesta conectar con el placer sin justificarlo. El lado de solo voy a descansar, solo voy a comer y no sin tener que dar esta como súper explicación. Es que voy a descansar porque necesito para poder trabajar mejor y para poder ayudar a los demás. Solamente me lo hecho del disfrutarlo. Tiendo al autocastigo emocional cuando fallo o me equivoco, que les mencionaba. Y también impacta la vida familiar o las dinámicas familiares que tenemos. Ay, perdón. En la vida familiar asumo el rol de la que sostiene, cuida o se adapta. Yo sostengo la dinámica familiar en los hombros. Velo porque todos tengan lo que necesiten. Y me adapto a las necesidades, inquietudes y prioridades de los demás. Tolero invasiones de mis límites para evitar conflicto. Ya mejor no digo nada. Me responsabilizo por el bienestar emocional de otros, aunque todos sean adultos. Y siento que mis necesidades no son tan importantes como las demás. Y no solo es un sentir, no es solo que lo piense así, sino más bien es una creencia que está detrás de mis actos. Porque yo diría como, ay, no lo pienso así. Pero cuando se trata de una necesidad de los demás, sí me muevo, sí priso, sí hago espacio. Pero cuando se trata de una propia, no lo hago. Y ahí, aunque no lo reconozca, pienso, siento y vivo eso. Mis necesidades no son tan importantes como las de los demás. Y bueno, aquí le voy a poner pausa. De hecho, esta herida, les digo, es bastante profunda porque es muy sutil. La mayoría diríamos como, no, no la tengo. Y la mayoría la tenemos. Influenciadas, claro, también por todo el aspecto social y cultural. Pero como habrán de recordar, cuando empezamos esta serie hablábamos de que cada herida tiene una máscara para poder sobrevivir. La de humillación es la máscara de masoquista. De hecho, porque puede existir una dinámica con un hombre narcisista, porque hay una mujer masoquista. De cada 10 personas narcisistas, 8 son hombres. Y al revés, de cada 10 personas masoquistas, 8 son mujeres. Por lo tanto, les digo, es una herida prominente en el género femenino. Por eso sí quisiera que la viéramos con más detenimiento, porque aún nos falta y no quiero dejar a la mitad la máscara del masoquista. Pero sí me gustaría que la tuvieran presente esta semana para que la fueran meditando. La mentalidad del masoquista o de la masoquista es, si yo me reduzco primero, nadie tendrá que hacerlo. Digo, para que podamos tener este tiempo de introspección esta semana y si el Señor permite, nos veamos la próxima para hablar a profundidad de esta máscara de masoquista, porque sí es bien relevante. Y bueno, chicas, pues eso sería todo de esta primera parte de la idea de humillación. Yo sé que no llegamos como a alguna conclusión de ¿y ahora qué hacemos? Porque sí me importa que podamos ver la máscara de masoquista primero y ya después vayamos viendo. ¿Por qué? Porque también algo peculiar de la herida de humillación es que vamos a tener dos facetas, como una, no quiero decir previa, pero sí para
ir empezando y otras tantas para ir sanando. Por lo tanto, pues sí es importante verlo con mayor detenimiento y por eso ponemos pausa hasta aquí.